Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, traemos un programa con un contenido muy interesante. En esta ocasión estaremos hablando del Día Internacional del Cáncer de Mama y para ellos traemos al doctor Jesús Spencer, un especialista en la materia, quien nos estará hablando sobre el tema y sobre todo cuáles son las medidas para prevenir esta enfermedad que afecta a miles de mujeres a nivel internacional. Además de esto, estaremos hablando del nuevo gobierno de Bolivia, de Rodrigo Paz, que trae consigo este nuevo presidente, cuáles son las proyecciones que vemos en el análisis. Y además de eso, estaremos profundizando un poco más sobre lo que fue Bolivia antes de y después de este gobierno, cuando comience en su marcha en los próximos momentos de toma de posesión. Así que continúen en sintonía con este canal y con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Hola amigos televidentes de Conociendo Otras Fronteras. En el análisis de hoy estaremos hablando de Bolivia y específicamente por la victoria que acaba de tener el presidente, quien será su nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira, una figura no muy conocida en la política, pero que sí era senador y que además de eso viene de una historia familiar. Incluso su papá fue presidente, Jaime Paz Zamora, fue presidente en el año 1989 hasta el 93, pero además también es primo hermano de quien fuera presidente durante 4 periodos consecutivos en Bolivia. Estamos hablando de Víctor Paz Estenssoro, una figura sumamente interesante para analizar desde el punto de vista de la política en Bolivia, donde para muchos representa la parte de la revolución y las transformaciones que se dieron en Bolivia, pero también del atraso, la corrupción y de la privatización de los procesos estatales en dicho país. Es decir, que hay una historia que arrastra este nuevo presidente muy vinculada a la corrupción y muy vinculada también a la privatización de las empresas del Estado. ¿Por qué hemos decidido hoy hablar de Bolivia y sobre todo de la proyección que se espera con este nuevo presidente? Bueno, varios factores importantes a analizar que nos permiten ver un antes y un después en la historia de Bolivia. Conciencialmente, Bolivia ha tenido momentos históricos que marcan su trayectoria de crecimiento, pero también su trayectoria de retroceso desde el punto de vista institucional y también del fortalecimiento del desarrollo económico que han tenido los pueblos más vulnerables, y estamos refiriéndonos a los pueblos indígenas. ¿Qué ha sucedido en la historia de Bolivia? Como mencionábamos y citamos casualmente al primo hermano de Rodrigo Paz, que estamos hablando de Víctor Paz Estenssoro, quien fue uno de los grandes ideólogos nacionalistas y que apuntaló a fortalecer la Central Obrera de Bolivia, o el creador de la Central Obrera de Bolivia, en uno de sus gobiernos, en los años 50, los años 60, que estuvo entre el primer y segundo gobierno que tuvo él, donde se enfocó en nacionalizar las empresas del Estado,
poner al servicio las minerías de la mayoría, al servicio de la mayoría de las personas más pobres y necesitadas de Bolivia, y esto permitió comenzar a generar un desarrollo de las instituciones democráticas en Bolivia, pero además ayudó a ir reduciendo los niveles de pobreza que vivía este país y colocando a Bolivia ya en una visión ya más hacia el desarrollo y más conectada con el mundo. Estas ideas revolucionarias y transformadoras que permitió también generar grandes reformas agrarias para entregar la tierra al campesino, a los indígenas, y comenzó también a respetar lo que es esa historia vinculada a los pueblos milenarios, a los pueblos indígenas de Bolivia, ayudó a fortalecer su credibilidad, permitió su arraigo entre la población más pobre de Bolivia, pero también le creó grandes enemigos en los sectores militares y en esa burguesía tradicional de Bolivia que tenía el control de las grandes riquezas que se generaban en este país. Eso le permitió también ser combatido y además de eso vivir en el exilio durante muchísimo tiempo. Luego llega su gobierno, su cuarto gobierno, en el año 1985, donde comenzó a generar todo un proceso de manera involutiva, diríamos nosotros, porque empezó a privatizar todo lo que él había nacionalizado, comenzó a generar procesos de privatización y grandes acciones de corrupción que le valieron protestas importantes, críticas contundentes y luego salir del poder para que él posteriormente llegara al poder quien es su primo, el papá del actual ganador de la presidencia de Bolivia. Estamos hablando de Jaime Paz, quien a partir del 1989 hasta el 93 comenzó a afianzar las condiciones para que ese modelo de privatización de las empresas del Estado pudiera completarse con los posteriores gobiernos que llegaron a Bolivia. ¿Por qué hacemos esta pequeña introducción? Para que podamos comprender que los momentos luminosos de Bolivia, donde la población comenzó a crecer de manera favorable a nivel económico, donde se comenzaron a reducir las desigualdades sociales y donde el esplendor del desarrollo de este país boliviano comenzó a verse, fue en los momentos casualmente cuando se nacionalizaban las empresas del Estado. Y luego, posteriormente, cuando empezó el modelo de privatización en los años 80, que conecta directamente con el modelo neoliberal promovido por Estados Unidos a nivel de toda América Latina, este modelo empezó entonces a generar niveles de pobreza, a agudizar la desigualdad social, que posteriormente llevaría a que Evo Morales en el año 2005 ganara las elecciones y se convirtiera en el primer presidente de origen indígena en ganar unas elecciones y en gobernar en Bolivia, donde más del 50% de la población es de origen indígena y la otra parte, estamos hablando de que el otro 50% de la población es mestiza, con un gran, vamos a decir, con un gran nivel de influencia de las poblaciones originarias. ¿Qué sucedió durante los 14 años de gobierno de Evo Morales? Bueno, Evo Morales empezó a implementar el mismo modelo que desarrollaría Víctor Paz Estenssoro en los años 60 de nacionalización de la mayoría de las empresas que están vinculadas a los hidrocarburos y al área de la minería. Esto le permitió a Evo Morales comenzar a tener recursos suficientes para invertir en programas de desarrollo social que garantizaron comenzar a reducir la desigualdad social en Bolivia y que además ayudaron a comenzar a alfabetizar y a reducir hasta un punto que se pudiera decir a que desapareciera el analfabetismo en Bolivia. Estos indicadores no lo dice simplemente aquellos que están vinculados a los grupos de izquierda, sino es el propio PNUD que señala que durante los gobiernos de Evo Morales se permitió reducir las desigualdades sociales a niveles nunca vistos en Bolivia, ayudando incluso a que una pobreza de un 60% en el que se encontraba cuando Evo Morales llega en el año 2005, a que para el 2014 la pobreza se redujera a un 38%. Y la pobreza extrema, que estaba en un 35%,
logró reducirse a un 18%. Estos son indicadores impresionantes desde el punto de vista de lo que implicaba un país que durante décadas se mantuvo en niveles de pobreza extraordinaria a lograr bajarla a los niveles que llegó. Por eso, para muchos economistas, se hablaba del milagro de Bolivia desde el punto de vista económico. Y otro aspecto importante que hay que señalar es que el crecimiento económico que mantuvo Bolivia durante los 14 años de gobierno de Evo se mantuvo entre los más altos de América Latina, oscilando entre un 4.8 a un 5%. Su PIB creció por encima del 50%, siendo uno de los países que más creció durante los años 2000, pasando por encima de otros países de América Latina que tuvieron crecimientos parecidos. Esto, indudablemente, que se puede señalar que fue un milagro desde el punto de vista económico, pero no solamente un milagro, sino todo lo que implicó desde el punto de vista social, donde los indígenas por primera vez pudieron comenzar a participar abiertamente en política, ocupar posiciones en el Congreso, ocupar posiciones en las alcaldías, tener la manera de cómo comenzar a ser escuchado y reivindicado, y que además, desde el punto de vista constitucional, se le permitiera tener una identificación donde se les reconocía a las 36 etnias que representan el Estado boliviano y convertir a Bolivia en un Estado plurinacional, es decir, se reconocía la nacionalidad de cada una de las 36 etnias que conforman el Estado boliviano. Un logro histórico que solamente se pudo ver con la llegada de Evo Morales al gobierno. Ahora bien, ¿qué sucedió después de ahí? Que comenzamos a ver una debacle desde el punto de vista económico-social. Lógicamente, comenzaron las diferencias internas dentro del partido que dirigía Evo Morales, Max, y este partido, con sus diferencias y con el deseo de Evo Morales de seguir imponiéndose como candidato único de este partido, comenzaron a repercutir en el manejo de los programas sociales, en el manejo de la economía, a que además también se le debe de sumar que el modelo económico utilizado sobre la base de la extracción de minerales y de la explotación de los hidrocarburos comenzó también a verse mermado, lógicamente, por los precios internacionales y porque además, como muchos han señalado, en el caso incluso del propio presidente Petro, que ese modelo no es el modelo que permite desarrollo económico para ningún país, porque es un modelo que se agota y es un modelo que está enfocado específicamente en la explotación de los recursos naturales. El modelo más idóneo es un modelo que pueda permitir integrar todos los componentes de desarrollo que tienen los países, desde la propia agricultura, desde los propios desarrollo industrial, lógica en la que no se basaron el modelo económico de Bolivia en el que se desarrolló Evo, en el que Evo desarrolló y que posteriormente se comenzó a ver los resultados económicos, reduciendo su capacidad y además no permitiendo contar con los recursos necesarios para seguir logrando preservar los niveles reducidos de desigualdad social que se habían logrado durante 14 años. Esto se reflejó posteriormente en su ambición, como señalamos, de tener un cuarto mandato que fue negado en un referendo por la población y que posteriormente fue aprovechado por la oposición para dar un golpe de Estado que sacó a Evo Morales momentáneamente del poder y que trajo consigo un gobierno de facto que maltrató y abusó del pueblo y que además condenó a reducir los niveles de avance que se habían logrado desde el punto de vista social y puso en un proceso de involución a el Estado de Bolivia. Posteriormente, el MAS vuelve al poder con Luis Arce, que se entendía que era un representante directo de Evo, y las contradicciones entre Luis Arce y Evo Morales trajeron consigo una gran debilidad a lo interno del partido que lo fraccionó en 2 pedazos, para muchos en 3 pedazos, y esto fue lo que a final de la jornada generó una derrota como nunca habían tenido en la historia de este partido fundado en el año 1997. Quedaron en 6º lugar, Evo Morales no pudo participar en el proceso electoral como se esperaba, llamó a que se votara en blanco, un 18% de la población votó en blanco, lo que indica
que Evo tenía o tiene gran incidencia en la población todavía de Bolivia, porque se reflejó en los resultados y lógicamente eso abrió la puerta a que dos candidatos de derecha, Quiroga y en este caso Rodrigo Paz, pudieran pasar en la primera vuelta y posteriormente ahora en una segunda vuelta Rodrigo Paz terminara ganando las elecciones con un 54% por encima del 45% que sacó Quiroga. ¿Qué se espera de Rodrigo Paz? Como ya le señalaba, no es nada nuevo a lo que podría responder Rodrigo Paz, porque tiene una historia desde su primo hermano Víctor Paz Estensoro, que fue presidente 4 veces, y su papá, que fue presidente una vez del 89 al 93. ¿Cuál fue el modelo que aplicaron? Modelo de privatización, que es el modelo que ya él comienza a señalar, que dice que lo irá haciendo de manera gradual porque entiende que tiene que comenzar a desarrollarse la empresa privada y que se tiene que abrir a la inversión extranjera y a la inversión privada, pero lógicamente esa inversión a la cual él está hablando es sobre la base de entregar los recursos naturales, de entregar los recursos del Estado de Bolivia, como lo hicieron otros gobiernos, lo de sus familiares, entregarlo en bandeja de plata, sin nada a cambio, con pocos recursos en favor de la población, y esto se va a traducir en mayor niveles de desigualdad social y también se va a traducir en que los niveles de riqueza del pequeño grupo que maneja y que históricamente ha controlado la economía en Bolivia seguirá creciendo y la pobreza por igual también seguirá creciendo. Ese modelo también hay que enfocarlo en que él ha señalado que continuará los programas sociales, pero enfocado en quienes más necesiten. ¿Y cuál ha sido la historia? De que esos programas sociales siempre han sido limitados exclusivamente a los grupos que están en pobreza extrema, como en efecto va a suceder, y no enfocado en, como estuvo durante los 14 años de Evo Morales, que buscaban desarrollar un modelo económico más participativo, más incluyente y que además permitiera que quienes tenían menos posibilidades pudieran acceder a una educación de calidad para desarrollar, como en efecto sucedió, una clase media que permita dinamizar mejor la economía y que trate de generar mayores niveles de igualdad en el Estado de Bolivia. Lo que se espera definitivamente es que se van a agudizar las contradicciones en un país, como hemos señalado, donde la mayor parte de la población es de origen indígena, donde hay una historia de movilización y de luchas de clase que se va a agudizar en los próximos meses, porque el modelo que se piensa desarrollar es un modelo que no busca dinamizar la economía, que no busca generar diversificación del modelo económico, sino lo que es afianzar mucho más el modelo en esa visión estratista, en esa visión de explotación de los recursos naturales y de los hidrocarburos y ponerlo a disposición de las grandes empresas transnacionales, como históricamente sucedió, y esto definitivamente llevará a que Bolivia se convierta en un estado de una gran pobreza, como lo fue en el pasado, pero también en un estado cargado de grandes contradicciones y de luchas permanentes que movilizarán a todos los bolivianos en favor de mejorar las condiciones de vida y tratar de que sus reivindicaciones sociales, sus logros sociales se puedan preservar y que al futuro no puedan ser eliminados por quien estará gobernando. Y estamos hablando de un gobierno que se enfocará en seguir el modelo económico neoliberal de los presidentes que desarrollaron durante los años 90. Ahora en Voz puede disfrutar de La Expresión de la Tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes, de 3 p.m. a 5 p.m. La Expresión de la Tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales.
Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Amigos televidentes, estamos en la entrevista central. Hoy estaremos hablando del Día Internacional del Cáncer de Mama. Para ello traemos un especialista en la materia. Estamos hablando del doctor Jesús Spencer, que es cirujano también oncólogo, con muchos años de experiencia en esta materia y es un conocedor de este tema. Y como siempre, tratamos de que quienes nos hablen de estos temas especializados sean personas que tengan la experiencia, los conocimientos y que puedan orientarnos a profundidad sobre cómo nosotros podemos prevenir estas enfermedades y, en el caso de quienes la tienen, cómo pueden abordar el tema de forma que puedan lograr alcanzar la curación necesaria. Así que bienvenido, doctor Spencer. Este es su programa Conociendo Otras Fronteras. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes para acompañarlos y discutir este tema tan interesante que realmente en este mes tratamos de aumentar la concientización de las personas para aprovechar ahí la cobertura y para que las personas tengan una mayor cercanía a nosotros y poder diagnosticar a las personas con un tiempo preciso y en un momento oportuno. Gracias, doctor. La verdad es que ese es el objetivo de este programa. Nosotros siempre buscamos tratar de orientar y sobre todo llevar un mensaje que permita que la población tenga las informaciones necesarias y correctas que le ayuden a seguir teniendo las medidas preventivas en cuanto a este tipo de enfermedades que afectan a tantas personas a nivel internacional. Sería importante empezar preguntando, doctor, lógicamente, ¿por qué el mes de octubre es utilizado para promover y sensibilizar con relación al cáncer de mama? En octubre, este mes, o no el mes, el día, lo seleccionó la OMS en el 1990, fue porque en Texas, en el 1990, en octubre 19, que es el Día del Cáncer de Mama, se celebró una primera carrera. Eso es para promover la cura de esta enfermedad. Entonces, como el 19 de octubre es el día específico del cáncer, se toma todo el mes para aprovechar y promover esta enfermedad. Bueno, promover la prevención y ayudar a la detección temprana. No, excelente. Ahí tenemos una información, cultura general, para entender realmente dónde viene el origen del día, ¿no? Y sobre todo de por qué el mes también se aprovecha para promover con el tema de la prevención. Aquí es importante, doctor, un poco señalar, hay muchas cuestionantes que se tienen sobre el tema del cáncer de mama y dentro de las preguntas que estoy seguro que se hacen muchos televidentes y sobre todo las mujeres que buscan prevenir esta enfermedad, es realmente cuáles son los orígenes, ¿no? Cuáles son cuáles son las situaciones que generan esta enfermedad y sobre todo en las mujeres, que es donde hay mayor nivel de incidencia de la misma. Luego, me gustaría ahí mismo también preguntarle, que sería una doble pregunta, si el cáncer de mama solamente se logra identificar en las mujeres, no así en los hombres. Eso serían como dos preguntas en una, doctor. Bueno, en este caso realmente la pregunta va orientada más a la causa del cáncer de mama. Realmente estas enfermedades, tanto el cáncer de mama como el cáncer en general, son enfermedades multifactoriales. Es decir, dígase que al igual que la hipertensión, la diabetes, que son las personas que lo dicen coloquialmente que sufren del azúcar, son enfermedades que influyen varias cosas. No solamente importa que usted tenga dos padres diabéticos o dos padres hipertensos
para que usted sea hipertenso. Usted tiene esa genética en su cuerpo, pero no quiere decir que lo va a desarrollar. Es decir, usted puede tomar medidas con el ejercicio, la alimentación y algunas otras medidas para evitar llegar a esa enfermedad. Lo mismo pasa con el cáncer de mama. Aunque la gente cree que mayormente son por factores hereditarios, pero no. Esa es la minoría de la población. Mayormente son casos esporádicos, es decir, que ese caso es el primero en la familia. Entonces, aunque usted tenga la predisposición genética, no significa que va a tener un cáncer de mama. Está asociado a varios factores, que son factores de riesgo. Algunos son modificables, otros no. Por ejemplo, los no modificables, el sexo. Obviamente las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Se dice que de 8 mujeres, 1 tiene riesgo, o sea, es alto. E inclusive a partir de esta década se ha dicho que en algunas zonas o países que 1 de cada 5 va a padecer cáncer de mama en toda su vida. Obviamente también otro factor que no podemos modificar es el tema de la herencia. Si una persona tiene familiares directos, dígase una mamá, una hermana, una tía con cáncer de mama, y también recalcar aquí que no solamente el cáncer de mama, porque una persona que tenga un familiar que tuvo cáncer de próstata también tiene riesgo para cáncer de mama. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y los modificables, tenemos el estilo de vida, el sedentarismo, las personas que no hacen ejercicio, la obesidad, también el alcohol se ha asociado. No es una causa completamente directa, recuerden que son varias condiciones que tienen que cumplirse para que se pueda desarrollar. El tabaco y algunos alimentos, principalmente los alimentos conservantes, son los que predisponen al mismo. Y si ciertamente la mujer no es la única que puede tener cáncer de mama, es más común en ellas, pero de un 1 a un 5% de los hombres puede desarrollar cáncer de mama. Es decir, que en toda la estadística, el 1 al 5% son hombres. Por eso también tenemos que cuidarnos del mismo. Aunque está la ventaja, por así decirlo, entre comillas, de que como el hombre no tiene tanto tejido mamario, es más fácil de diagnosticar. O sea, se puede diagnosticar más fácil. Y eso también trae consigo la desventaja de que como tiene menos tejido mamario, el cáncer avanza más rápido y se va a otro lugar. Porque en la mama femenina, como tiene mucho tejido mamario, mucho tejido graso, el cáncer puede crecer y encuentra qué tejido ahí destruir. Pero en el hombre, como no tiene tanto, no encuentra qué destruir ahí y se mueve más rápido a otras zonas, que tenemos esa desventaja. Sí, que por un lado es una ventaja, como usted dice que, por ejemplo, hay poco tejido mamario para detectarse a tiempo. Exacto. Pero por otro entonces tiene la desventaja que al no tener tanto tejido mamario, entonces puede el cáncer desarrollarse en otras partes más rápido. O sea que lo que usted señala de la prevención es determinante. Y a propósito de la prevención, doctor, uno de los aspectos importantes en esta información es conocer de qué forma pudiera tanto la mujer como el hombre procurar prevenir. Usted mencionó un conjunto de factores que inciden en esto, pero siempre es importante ser incisivo sobre lo que se debe de hacer para tratar de prevenir esta enfermedad. Entonces, sí es algo importante recalcar acá, que siempre me gusta enfatizarlo para que la gente entienda lo que queremos hacer. Nosotros no buscamos, lamentablemente, aunque suene un poquito feo, prevenir el cáncer de mama. Es decir, no estamos buscando evitarlo, porque lamentablemente hasta el momento no hay forma de. Cuando el cáncer dice, voy para allá, en buen dominicano, le va a tocar. Entonces, en este sentido, hay 3 tipos de prevención. Una prevención primaria, secundaria y la terciaria. Las prevenciones primarias son aquellas que sí buscan prevenir una enfermedad. Dígase, una prevención primaria, una vacuna. O sea, nos vacunamos para evitar que una enfermedad nos dé. En el cáncer de mama no tenemos este tipo de prevención. Hacemos una prevención secundaria, que está dirigida a detectar esa enfermedad a tiempo. Es decir, no a evitarla, sino a que si ya está presente, encontrarla en el momento preciso. Estas medidas van directamente asociadas con la evaluación, que siempre proponemos, ¿verdad?, que las mujeres y los hombres también se exploren las mamas por lo menos una vez al mes, y también el chequeo con un médico, porque hay cosas que a la persona se le puede escapar. Al médico, tal vez, como tiene más expertise o más experiencia, puede ser más fácil que lo encuentre. Y sumar a esto
los estudios diagnósticos, es decir, la sonomamografía, la mamografía. Hay otros estudios más profundos como la tomosíntesis, la resonancia mamaria, pero son un poquito más caros, que a veces no están en cobertura del seguro. Y hasta ahora nos manejamos más con la sonomamografía y la mamografía. A sabiendas que hay cosas o lesiones que no se palpan, que no se sienten, que no lo va a sentir ni usted ni tampoco el médico. Por eso recurrimos también y acompañamos este ejercicio con las imágenes, porque ellos sí. Ahora bien, la gente dice a veces, pero ¿por qué me mandan a hacer la sonomamografía y la mamografía? Porque hay cosas que la sonografía no ve, que la mamografía sí, y viceversa, la mamografía ve cosas que la sonomamografía no. Importante que a la edad para empezar a hacer esos estudios, las sonomamografías a partir de los 22 años. No tiene tanto sentido hacer una mamografía en personas por debajo de los 40, 35 años. 35 sí es una persona que tiene riesgos, porque las mamas de las mujeres van cambiando. Entonces, cuando son muy jóvenes, tienen mucho tejido mamario. Ya a partir de los 40 años se supone que ese tejido mamario se va sustituyendo por grasa, y ahí es que la mamografía entonces empieza a ser efectiva porque puede ver más lesiones. Cuando tiene mucho tejido mamario, que esas mamas están muy densas, que así le llamamos, puede pasar cualquier lesión desapercibida. Es decir, que una persona que esté en sus 20 o sus 30 bajitos, hacerse una mamografía posiblemente sea algo inútil porque no se ve. Y sumarle, obviamente, ahora que está o que tenemos, por así decirlo, mucho más acceso a las cirugías plásticas, también no es lo mismo usted evaluar una mama natural a evaluar una mama que tenga implantes o prótesis o tenga algún proceso quirúrgico. Que eso siempre es bueno decírselo a su médico y también mencionárselo a los médicos que están haciendo los estudios de imágenes, porque ellos tienen que saber. Porque si ven alguna cicatriz por dentro de la mama o si está la prótesis ahí, ellos tienen que saber esta información. Y en esos casos, si nos auxiliamos de estudios más profundos como la resonancia magnética, que es lo adecuado en estos pacientes, lo adecuado es la resonancia magnética, aunque sea un poco más costoso, pero para mayor seguridad hay que hacerla. Ahí es importante, doctor, para usted no pueda precisar, ¿qué tanto incide sobre un diagnóstico seguro estas personas que tienen implantes en las mamas? Como mencionaba, no evita que se haga un diagnóstico preciso. Sí, claro está que tiene que comentarlo a su médico y también la persona que hace el estudio de imagen tiene que saberlo. Porque en estos casos hay cicatrices por la cirugía como tal que pueden hacer que algunas lesiones pasen desapercibidas. Entonces, ya teniendo la información de que ahí hubo una cirugía previa, ya uno tiene más detalle con ese seno, con esa mama, y recurrimos a los estudios que sean más profundos y donde se pueda ver mejor el tejido. Y siempre esos pacientes, si se encuentra alguna alteración o alguna lesión que uno no esté seguro, un seguimiento cercano por la misma o recurrir a la biopsia. En algunos casos, si son lesiones más superficiales, digamos que ellas tienen un poquito de ventaja porque la prótesis obviamente la expone más. Si es algo que está por encima de la prótesis, se va a exponer más porque la prótesis lo empuja. Entonces digamos que es más notorio. Ahora, el problema lo tenemos cuando es algo que está detrás de la prótesis, porque ahí sí es más fácil de que nos pase desapercibido. La verdad, es un poco complejo, ¿no? Desde el punto de vista médico, esos diagnósticos. Pero bueno, es parte de la modernidad. Sí. Las mujeres quieren lucir mejor y en esa lógica han comenzado con esta estética de implantes. Doctor, dentro de todos estos procesos, usted ha mencionado de manera muy puntual algunas estadísticas puntuales de la cantidad de mujeres que pudieran padecer de cáncer de mama, igualmente que habló del caso de los hombres. Pero yo estoy seguro que a nuestros amigos televidentes les gustaría saber cómo andan las estadísticas en la República Dominicana de personas que padecen de esta enfermedad de cáncer de mama. Nosotros en República Dominicana lamentablemente no tenemos un registro de tumores, que es así que se llama. O bueno, sí, empezó creo que hace un año, se está formalizando. Entonces no tenemos una estadística nacional como tal. Pero ¿qué sí hacemos? Como tenemos dos de los centros principales en el país, que digamos que es donde va la mayoría de gente, que son el Heriberto Peter y el INCAR, entonces tenemos esas estadísticas de los hospitales. El registro de tumores del Heriberto Peter tiene mucho más tiempo, porque empezó en el 1990, y ellos registran que para el último año tuvimos un total de 2.700 casos
de mujeres con cáncer de mama. Entonces, hombres alrededor de unos 25 a 35 casos aproximadamente. Doctor, de esa estadística que usted menciona, mire qué importante lo que usted señala de comenzar a llevar ese registro a nivel nacional, porque es lo que nos va a permitir desarrollar políticas públicas más enfocadas en cómo, como usted decía, no en prevenir que pueda suceder, pero sí en abordar de que se pueda detectar a tiempo. Usted menciona que solamente en el Heriberto Peter, en lo que fue de año, tenían un registro de más de 2.000 pacientes, ¿no? Sí, el último año. De esos 2.000 pacientes, si se tiene lógicamente la estadística, ¿cuántas personas de estas han logrado mantener un tratamiento que le permita, si se quiere, mantener controlada la enfermedad o quizás superar la enfermedad? Quizás esto para fines de que nuestros amigos televidentes puedan tener conocimiento. Bueno, lamentablemente las estadísticas aún en el país son desalentadoras. Tenemos alrededor de un 30 a un 40% de pacientes que han perdido la batalla, como decimos. Porque todavía en estos momentos nos están llegando, aunque hemos mejorado, eso sí hay que reconocerlo, ha mejorado bastante, pero todavía nos siguen llegando pacientes en estadios o etapas muy avanzadas. Entonces, eso hace que lamentablemente las estadísticas de muerte sean más altas. Sí han reducido bastante, sí hay que admitirlo, porque antes superaba el 60-70%, y estamos alrededor de un 30 a un 40%, entonces vamos mejorando. Pero sí tenemos que atacar esa parte de que el paciente llegue lo más temprano posible, que por eso es la campaña del mes de octubre. ¿Qué hacer al respecto, doctor? Usted como especialista en la materia, ¿qué usted le recomienda al Estado Dominicano para que podamos lograr mejorar esa parte de que la gente pueda acudir con más tiempo a los centros médicos? Que lo ideal es que no sea solamente el mes de octubre, no solamente con este tipo de cáncer, que mucha gente, de hecho en octubre se hacen muchos diagnósticos, porque a la gente se le pone mucho más fácil. O sea, hay muchos centros que se desplazan inclusive hasta el interior y llevan estudios gratis. Eso debería hacerse todo el año. Que la gente sepa que tiene en su comunidad, que no tenga que desplazarse hasta Santo Domingo, independientemente de la ciudad donde esté, o que no tenga que desplazarse al pueblo central de la comunidad donde viva, sino que lo tenga con una facilidad de que se pueda desplazar o lo tenga bastante cerca ahí. Con diagnóstico no necesariamente gratis, pero por lo menos que tenga cobertura con su seguro. Entonces, enfatizar en esta parte, informar obviamente, y que las mujeres tienen que hacerse por lo menos un chequeo al año. Independientemente esté sana o no tenga nada, o sienta que no tenga nada, por lo menos una vez al año debe revisarse y checarse con un médico con experiencia, por lo menos hasta con el ginecólogo, que como por lo regular las mujeres dominicanas tienen esa, digamos que esa costumbre, ese buen hábito, de al menos la mayoría van al ginecólogo. Entonces aprovechar esa parte, que el ginecólogo puede evaluar a las mamás también. Si el médico no lo hace, pedirlo. Porque a veces vamos al médico, somos muy puntuales, doctor, viene a ver tal cosa. Entonces, no. Dejar que el médico le examine, y si el médico no lo hace, entonces pedirle que examine a la mamá, por lo menos una vez al año. Me parece que es lo más correcto, y sobre todo lo que usted señala, de que este mecanismo pueda estar a nivel nacional para que la gente no tenga que movilizarse solamente a los centros que existen en ese sentido. ¿De cuántos centros estamos hablando en el país, doctor, que sí están especializados en estos temas? Si vamos a nivel público, prácticamente es el INCAR, que es el Instituto Nacional del Cáncer. Aunque tenemos el más antiguo y más conocido, que es el Heriberto Peter, pero es una institución técnicamente privada, porque pertenece a la Liga Dominicana contra el Cáncer, aunque es una ONG, obviamente, que recibe todos los pacientes y ayuda muchísimo también, y la gente lo identifica como suyo. O sea, es un hospital del pueblo. Entonces, principalmente estas dos, pero tenemos otras instituciones privadas, principalmente en el interior, son todas instituciones privadas. El Heriberto Peter está haciendo un centro, una extensión del mismo en Barahona, pero todavía están bastante avanzadas las construcciones, pero todavía no están en la disposición de abrir. Entonces, ya en las otras ciudades en el país, lo que tenemos son centros privados, no hay una institución pública. Entonces, eso obliga a que todo el mundo tenga que recurrir
el que no tiene los recursos para atenderse en un centro privado, que tenga que venir a Santo Domingo a hacerlo. Aunque sí, este gobierno, sin hacerlo político obviamente, sí implementó lo que son unidades de cáncer en algunos hospitales regionales. Sé que en el Hospital de Regla de Baní está una unidad que todavía no tiene el equipo médico, pero sí veo que la idea está, que realmente es algo muy, muy bueno, que se puede sacar bastante provecho, que no necesariamente sea un hospital de cáncer, sino que los hospitales generales de cada región tengan una unidad donde tengan médicos capacitados, donde puedan, aunque no tengan, digamos, toda la preparación y todo el equipo, pero que puedan recibir esa primera atención. Aunque luego ya tengan que referir, pero al menos conseguir esos diagnósticos antes. Entonces, esa es una buena iniciativa. No, me parece muy importante, doctor. Yo creo que ese quizás es el llamado más significativo de todas las informaciones que usted ha dado, de que el Estado puede enfocarse en generar esas unidades de atención, diríamos que atención quizá primaria para temas de cáncer en la mayoría de los hospitales principales de cada provincia. Eso reduciría la carga de pacientes que vienen a Santo Domingo y sobre todo ayudaría a prevenir con tiempo estas situaciones que tanto dolor traen a la familia dominicana, porque cuando ya una persona se descuida y llega a una fase terminal es muy poco lo que ustedes pueden hacer como médicos, y ahí es que las estadísticas realmente no ayudan a mostrar realmente el gran esfuerzo que ustedes como médicos hacen para tratar de preservar la vida de los pacientes. De nuestra parte, doctor, simplemente reiterarle las gracias por estar aquí, por acompañarnos, por estas informaciones tan pedagógicas que permiten orientar a nuestros televidentes. Y me gustaría que usted pueda cerrar, doctor, con algunas palabras que sirvan para incentivar y motivar a nuestros amigos televidentes a que puedan hacer los estudios con tiempo. Sí, recalcar nuevamente, por lo menos una vez al año, revisarse y también acudir a un centro de salud para examinarse. Y algo que nos pasa mucho en el país, que uno lo vive todos los días prácticamente lo que estamos trabajando los oncológicos, la confianza en sus médicos en cada región. Nos pasa mucho que los pacientes dicen, no, capital es capital. Entonces nosotros, creo que no hay un oncólogo que no esté, o bueno, que no tengamos en alguna provincia, pero no acuden. Ellos tienen la confianza en las instituciones, en las cuatro paredes, como decimos nosotros. Si ustedes tienen un oncólogo o un médico con la capacidad en su comunidad, que por lo menos pueda llegar a ese diagnóstico, o por lo menos pueda evaluar, acudan a ellos, porque también se les hace más difícil a veces esperar ese pasajito para llegar a Santo Domingo, o esperar quién lo pueda llevar, o esperar conseguir dónde se pueden quedar a dormir porque viven muy lejos, para echarse el día entero en un hospital. Confíen en sus médicos, obviamente verifiquen que estén bien capacitados, pero confíen en sus médicos de su comunidad y acudan ahí por lo menos a una primera visita, y ya luego si quieren continuar pueden hacerlo. Pero yo creo que eso, localizar en su comunidad ese médico con la capacidad para atender y revisar esos casos. Bueno, pues les reiteramos las gracias, doctor, por acompañarnos en nuestro programa Conociendo Otras Fronteras, y usted sabe que la puerta está abierta para que podamos volver en otro momento a seguir profundizando sobre este y otros temas que sean de su expertise y también del interés de nuestros amigos televidentes. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos listos. Hola. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución de la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones.
Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Hemos llegado al final del programa de Al Día de hoy. Como siempre, esperando que el contenido haya sido de su interés y que además que los conocimientos adquiridos en el programa le permitan seguir profundizando en el ámbito nacional e internacional. Así que la invitación es a seguir en sintonía con este canal Voz Media y que nos sigan en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Y nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.